¿Ya está? Sí. ¿Ya está? ¿Ya está? Sí, profe. Ya, profe. ¿No? Ahora pasaremos a adverbios. Ahorita vamos a practicar esto para hacer el análisis de un texto. Bueno, ñete ya se le dice a los adverbios en guaraní. Ñete ya. Ñe oye puruba uñe muambue jaua ñete va. Pero ya terambue ñete ya. Adverbio es la palabra que sirve para modificar al verbo, al adjetivo o a otro adverbio. Ñete ya, ñemojenda, clasificación de los adverbios. Bueno, tenemos ahí ñete ya araguaba, que es de tiempo. Entonces, tiene que introducir palabras que se refieren al tiempo. Y dice, anga, con anga es ahora. Con anga también es ahora. Con ero también es mano, es también. Volve, upei. Eso es, estos son los ejemplos de ñete ya araguaba. Maesha guava de modo. Puede ser coisha, eteisha, pona, peisha, de. Bueno, acá lo que sí o sí tienen que tener en cuenta es que voy a escribir acá una oración para diferenciar. Entonces, ñete ya, volve guava es adverbio de modo, ¿verdad? Bueno. Bueno, ¿cuál es acá el primer pona? Por ejemplo, ¿qué es? ¿Qué es acá? Adjetivo calificativo. Muy bien. Entonces, pero ya te come Eva, ¿verdad? Te come Eva. Calificativo. Es, ¿qué cosa? Mitad, ¿qué es? Pero. Sujeto. Pero. Muy bien. ¿Qué es acá? Ocaru. Ñeteba. Ñeteba, verbo. Muy bien. Verbo. ¿Y qué es acá? Adverbio de modo. Ñete ya, Marisha Guava. Muy bien. Porque está al lado del verbo y me cuenta cómo sucede la acción. Por eso es. Entonces, de modo. ¿Ven? Acá pona cumple una función como adjetivo calificativo y acá cumple como adverbio de modo. Ven que las palabras pueden tener diferentes funciones gramaticales, ¿sí? Entonces no se confundan nunca. Si está al lado de un sustantivo, quiere decir que está como un calificativo. Y si está al lado de un verbo, es que te está contando cómo sucede la acción. Es un adverbio de modo.
No se olviden de eso. O sea que por eso lo les escribo acá para que no se confundan. Porque después vamos a hacer unos ejercitarios de estos. Bueno. Tenemos tenda guava, tiene que ser palabras que nos indique lugar. Ubate, aní, ubate sería arriba, ¿verdad? Ocape, coape, iupe, pepe, amo. Todas estas palabras nos indican lugar. Boguaba sería de cantidad, ¿sí? Etasa, imbo, bu, mishi, tuisha, mishimi. Mone, iba son adverbios de afirmación. Y cuando afirmo puedo decir he, o peixa. Peixa sería así mismo. Añete, nei, abei, nei. Esas son palabras que me introducen afirmación, adverbios de afirmación. Voto beba es de negación. Neira, ani, nahaniri, anike, anishene, tobe. ¿Sí? Esas son las palabras que me introducen negación. Después tenemos por anduva. Por anduva es de interrogación, adverbios de interrogación. Niete ya por anduva. Moopa, mamoru pipa, baeishapa, araka ehuide, añete pico, baerepa. No olvidemos que pa y pico introducen interrogación, ¿sí? Pero no, pa, si voy a escribir va todo junto, ¿ven? Pa va unida a mi palabra. Y si voy a usar mo, pico, pico es por separado, ¿sí? Entonces escribe separado la palabra. Y los dos me indican interrogación. No hace falta en guaraní utilizar los signos de interrogación. Este pa y pico ya me indica de que es interrogación. Pero si se quiere usar, se puede usar acá en el último nomás. No así los dos como en castellano. No hace falta utilizar porque ese pa y pico ya me señala de que se refiere a interrogación. ¿Está bien? Ese es nuestro repaso de adverbios. Me avisan cuando está. ¿Ya está? Sí. Bueno. Ahora vamos a repasar otra vez adjetivos y sustantivos. Bueno. Profe, demasiado cerca está. Muy cerca ya. Sí.
poquito más lejos. Ahí. O sea, ¿cómo pusiste al principio? ¿Qué? ¿Cómo Ahí pusiste al está principio? bien. Tero sustantivos. Tero yepuru oñe genui, agua aba, mumba, tenda, hamba de cuera. Los sustantivos son las palabras que nombran personas, animales, lugares o cosas. Vamos a leer un poco de esto. Miriam se llama el texto. Tetei pujareve Miriam ojo wata okawasu tabawasu. Upepe ojecha hetamba'e. Kuña karai nitarusu nitakuña karai owata joáva. Amitanguera oñembosaraiva. Pakapipopore ambue valita hakuatia vedere. Oĩ avei heta yvyra ha yvoty opaichagua. Ombohorýva ñanderekove. Ohecha aleli, tajy ha yvyrapytã. Oñemoĩ heta ytyryru. Oñemombohag̃ua upépe yty opaichagua. Yha apyka guapy oĩ jaguapy hag̃ua. Oĩ avei jagua, guasu'i, panambi, vyraita ha yno'õ, pirai ha jatyta. Yvyramáta henyhẽ yvágui. Ahasaporãite ko kaguasúpe. Akóiete ajujeýta he'i Miriam. Bien. Se refiere a un lugar que es tipo un zoológico porque dice que hay animales también. Son lugares grandes. Okawasuje. Bueno, van a decirme nombre de persona en guaraní. Aló, Aló, Tamé. sí, amén, sí, cola, hola, muy bien. Mumba, animales, Vaca, vaca, para acá, Ya. Panambi, panambi, sí, curé, curé, muy bien. Tenda, nombre de lugares. Paraguay, curé, Paraguay, sí. ¿Cuál? Oga. ¿Eh? Oga. Oga sería, correspondería a cosas, ambae, Caguazú, fuera. Kawasu, Mumbai, Teve Corumí, Amambay, Tebicuarumí, sí. Pirayú, Atura. Casi todos los nombres de las ciudades del interior son en guaraní, los lugares. Areguá, profe. Areguá, Itaguá, Yaguarón. sí, Yaguarón. Muy bien. Getaitereíno. Cabo son vegetales, nombre de vegetales. Mero, ¿Eh? Mero, sí. Dentro de uva entra eso. Cabo sería las hortalizas. aquí pensé que era fruta, profe. Abajo están frutas. Puede ser ceboy, ¿verdad? Puede ser un atún. Un atún se le llama el cilantro. ¿Conocen? Mandio, ¿Verdad? Esos podías... Sí, entra también dentro de lo que es cabo fuera, mandio, sí. Yetú, que es la batata. Después nombre de cosas, que puede Oga, ser hoga. Tiañé, ¿Eh? Juatiañé, Patiañe, muy bien. Pacapipopo, Pacapipopó, Apuca. sí. Apucá, sí. Ubotú, sí. Nombre de frutas. Nara, Nara. Pacoba. Después, Mero, meno, sí. Muy bien. Uva. Uva.
Sí, uvajay, por ejemplo, hay una fruta que se llama, que es medio agrio, y por eso se le llama uvajay. O uva pongo, uva punu. Profe, ¿cómo se decía ¿Cómo? manzana en guaraní? ¿Mm? Manzana en guaraní, ¿cómo se decía? Uva. Manzana nomás se dice. Hay Uva. nombres que, o sea, hay palabras que no tienen nombre en guaraní. Por ejemplo, a la piña se le dice abacaxi en guaraní. Y los brasileros también le llaman así, a la piña. Uva ¿Y y el diccionario, profe. qué? Uva y el diccionario de manzana. Y es uva son todos. Todas las frutas son uva. Uva quiere decir frutas. Pero ¿Entendés? ya que no se sabe, se le pone en general. Uva nomás. O sea, le puedes poner uva, manzana, ¿verdad? La fruta de la manzana. Porque no tiene un nombre específico. A la zanahoria, por ejemplo, se le dice zanahoria. ¿Saben por qué? Porque la H no es muda en guaraní. En castellano sí la H es muda, pero en guaraní no. Entonces si decimos zanahoria tenemos que pronunciar. Y suena muy mal, ¿entienden? Porque la H con las vocales suenan ja, jo, ji, ¿verdad? ¿Verdad? Ja, je, ji, jo, ju. Entonces vamos a decir zanahoria y no suena bien. Entonces por eso se le dice zanahoria. ¿Entienden? Entonces, así por una letra nomás varía. Y, por ejemplo, la pera tampoco tiene nombre en guaraní, entonces vamos a decir uva, pera, así nomás le vamos a llamar. Cuando no tiene nombre específico, entonces entra dentro de todo lo que es fruta, entra, o sea, dentro de lo que es uva. Bueno, ya está acá dice luego para recordar. Ñanemando a Yeujamades. Pero fuera ñemujenda, clasificación de los sustantivos. Ipu andurupi es según su fonética. Fonética viene de sonidos, ¿sí? Entonces existen los sustantivos orales, que son yoruba, y Pero Tijuana. sustantivos nasales, que son tingua. Y dice, yoruba, dohuerecoiba, taí, tingua y pupe. No tienen letras nasales. Y como ejemplo tenemos pepo, eira, saúl, pope y cabo. Tingua, ohuerecoba, taí, tingua y pupe. Tienen letras nasales, ¿verdad? Como ejemplo tenemos panambí, tupá, ñu Manduyu. y ñuati. ¿Sí? Entonces, según su fonética, ipuandurupi y catu yahuereco, tero yuruwa, aterotin. Puputijarupi es por su extensión y tenemos terote, que es sustantivos propios, y terorei, que es sustantivos comunes, ¿sí? Entonces, cuando es sustantivo común cuando no tiene nombre propio y es sustantivo propio cuando tiene nombre propio, ¿verdad? Entonces, te chapuna, yahuereco paraguaú, Tame Lucas, ¿verdad? Ahí entra nombre de personas, nombre de instituciones, nombre de lugares, nombre de animales también puede ser. Porque si yo digo Yaguá es terorei, sustantivo común. Pero ese Yaguá geráramos Lasi. Entonces Lasi, o sea, va a ser su terote, va a ser su sustantivo propio. ¿Sí? Después dice que Profe, sí, otra forma de decir por su extensión no puede ser upusopuerubi. y puso pues, sí, también se puede decir. Puputuja o puso pues. O sea que extensiones por su extensión. Que hice barupi por su significado.
tenemos tero anduva, que son concretos. Y katuva yajesha, ha, oye poco, coja ejina, entonces, a ejina petein jaija, a ejina tero anduva, y katuva jesha a poco. Ya. Todo lo que podemos ver, tocar, ¿verdad? Se pueden ver o tocar, son los sustantivos concretos. Ella Todo lo podrá físico, angullar. no sé, todo lo físico ¿Ah? se puede decir, ¿verdad? ¿Qué? Todo lo físico se le puede hacer. Sí, así mismo. Ella podrá tenemos angullar, mitad o eta. Andu uva es abstracto. Y ahí dice ya ella uva, ya poco qua uva. No se pueden ver. Sentir, dice en el sentido de que este puedo tocar y el abstracto no, ¿verdad? A eso se refiere. O sea que son ideas y sentimientos, generalmente dentro de lo abstracto, entonces están las ideas y los sentimientos. Y ahí tenemos como te llama cuando estamos alegres, ¿verdad? No podemos ver ni tocar, pero sí sentimos esa alegría, ¿verdad? Son sentimientos. Tecoyo ya, borajo, sería amor. Después tenemos Iyeyaporupi por su estructura. Cuando es una sola palabra se le llama terotei, sustantivo simple. Oyeyapopeteiñe e añowi. Se forman con una sola palabra. Ejemplo, cuá, acá y huira. Terota es compuesto. Mocoy, terajetabeñe, se forman con dos o más palabras. Acarahue, pirá, piré, yaguarete. Sería ahí. Acá más rahue, ¿verdad? Pirá más pire. Y yagua más rete. O sea que estos por separado también podemos usar estas palabras, ¿verdad? Y cuando van unidas, significa una sola cosa, ¿sí? Y si usamos por separado, vamos a tener dos significados ahí. A eso se refiere cuando es compuesto. Y acá está el... Usayacuarupi es su última clasificación. Usayacuarupi y Catoye EPTI, Mocoy Terajetabe Layasha. Por su morfología significa forma, viene de forma, tiene varias formas de uso. Usayatei viene a ser sustantivo uniforme. Usayacoy, sustantivo biformes. Y usayap es sustantivos triformes. Pero usayatei uniforme, oye purure petei gendaisha. Son los sustantivos que tienen una sola forma para su uso. Ejemplo, apuká, solamente apuká puedo decir. Entonces, tiene una sola forma de uso. Nara, solo nara puedo decir. Ubotú, solo ubotú. Baracá, solo baracá. Y mesa, solo mesa. Pero usayacoin, biformes, oye purure mocoin, gendaisha. Tienen dos formas para su uso. Y ahí tenemos, hace rato ya les hablé de ese ejemplo. Padre se puede decir tuba, iru. Hijo se puede decir taura, irau. Hija se puede decir tayura, irayu. ¿Sí? Y luego tenemos tero, usayapu. Sustantivos triformes. Oye, purure, mojapu, gendaisha. Tienen tres formas de uso. Ojo se puede decir tesa, resa y jesa. Pierna se puede decir tetuma, retuma, jetuma. Labio se puede decir tembe, rembe, gembe. Horno se puede decir tatacua, ratacua y jatacua. Por eso es triforme, porque tiene tres formas para su uso.
¿Está bien? ¿Se entendió? Sí, profe. Ahora nos faltan los adjetivos, ¿no? Ahí está. ¿Ya está? Pues vamos a practicar otra vez la lectura también al final. Me avisan para dar la vuelta a la hoja. ¿Ya está? ¿Sí? Ya está. Sí. Parece que ya se durmieron todos. ¿O no? No, profe. No, profe. Atende. La pequeña. ¿A qué va un reina? Guaunte. ¿Ya está? Seguimos falsañando. ¿Ya está? Ya. Ok. Ahora vamos a ver adjetivos. Luego ya nos vamos a nuestro análisis de texto. Ahí ven bien, ¿o quieren que acerque un poco más? Acercar un poco más, profe. Ahí. Ahí se ve. Bueno, dice ahí, pero ya adjetivos. Amomita, pona, ok. Mi cuña caray cura ojo tu pa ope.
Chemembu oi mbohapyha tendápe. Mokõi kure kyra oke korápe. Oimera ojeroky. Son oraciones que contienen adjetivos. Pero ya adjetivo. Ha'e ñe'ẽ omoteĩ ha otekome'ẽva terópe. Esa es la palabra que sirve para determinar y calificar al sustantivo. Pero ya ñemojenda clasificación de los adjetivos. Entonces ya huerecojina pepe teteijame, pero ya tekome'ẽva que es calificativo. O tekome'ẽva terópe son cualidades del sustantivo. Ejemplo, porã, kyra, vai, tuicha, ñarõ, katupyry, arandu, ñaña, potĩ, tuja, ke'ẽ, puku, pe, je, po'i, kangy. Todos esos son calificativos. También no se olviden de que los colores también califican. Podemos decir yvoty, morotĩ. Yvoty, pýta, ¿verdad? Ova, morotĩ. Entonces, los colores también son adjetivos calificativos. Tenemos moteĩva, que es adjetivo determinativo. Ohechaukava mo'õpoi, mboýpa, hamáva, mba'épa térõ. Indica dónde están, cuántos son y de quién es el sustantivo. Ne, ñane y pene, pero tinguare nondepe. O sea que ne, ñane y pene se utiliza con sustantivos nasales, dice ahí. De, ñande, pende, tero, yuruwa, renondepe. Después tenemos moteĩva techaukarã dentro de lo que es los determinativos, demostrativos. Aipo, ku, pe, amo, upe, ako, serían papyteĩ, singular. Esto lo que indica es determinativo, demostrativo. Este techaukarã indica lugar, distancia, indica si están en presencia o ausencia, ¿verdad? Eso es lo que indica cuando es determinativo. Después un mi con a y a es empapyta, en plural. Después tenemos moteĩva papýva, determinativo numeral. Ohechauka mboýpa térã mbo'y hápepa, dice. Indican cantidad cuando es papýva. Se refiere a numeral, ¿verdad? Techapyrã mokõi, po, peteĩ, mokõipa, pohapýpa. Sí. No se ve el techapyrã de... Ahí. Mokõi, po, peteĩ son números cardinales, ¿sí? Y cuando utilizamos con la ja, se refiere a números ordinales. Mokõiha, poha, peteĩha. Entonces, entre lo que es moteĩva, papýva, pero ya moteĩva, papýva, son adjetivos determinativos numerales. Y están las cardinales y las ordinales. Cardinales son todo lo que no tienen, todos los números, ¿verdad? Pero no tiene que tener ja. Si tiene ja, ya se refiere a ordinales. Así se diferencia. Después tenemos moteĩva mba'éva, pero ya moteĩva mba'éva. Si yo digo che, ja, ¿verdad? Es mi marcador. Si digo la i también me indica índice de posesión, es la i. Si digo ipo, es su mano. Si digo iyurú, es su boca. Si digo iyao, su ropa. Si digo iñacarahue, su cabello. Entonces, la i también ahí está lo techapyrã de, she. Puedo decir she mena, mi esposo. She reindy, mi hermana. She jaija, she kuatia ñe'ẽ, she kuatia jai. Onde kuatia jai.
Con eso se indica posesión. Y ahí tengo al final moteiva qua uva es determinativo indefinido. Sería teroya moteiva qua uva indefinido. Do que shaukapaiva terope dice. No mumbe uimbodupa. Por eso dice. No mumbe uimbodupa. Ambue es otro, pero no dice quién otro. Opava ve se refiere a todos, pero no dice quiénes, ¿verdad? Bobu sería poco, pero no dice tampoco cuánto de poco, ¿verdad? Que está mucho, no dice cuánto de mucho. Magma se refiere a todos. Y oimenae significa cualquiera. Por eso es indefinido. Coa es en guaraní indefinido. Porque no nos da la cantidad. Por ejemplo, podemos decir tou oimenae mita. No dice cuántos niños. O sea, dice ahí que venga cualquier niño. No dice quién específicamente. Opava ve peyuta coeno. Todos vendrán mañana. No dice exactamente quiénes están entre esos todos, ¿verdad? Aipotá, ambue, caija. Quiero otro lápiz. Pero no dice de qué color, por ejemplo, es el lápiz que quiero, ¿verdad? No especifica, por eso es indefinido. Y eso es lo que se refiere a... Acá voy a... Mientras ustedes hacen... Ahí se va a ver un chiquitito, ¿verdad? Ahí. Mientras ustedes sacan un ratito ya ven, ¿sí? Y ya vamos a hacer el análisis del texto. ¿Ya está? Ahí me va. Sí, profe. Bueno, y este ya va a ser el último. Vamos a completar este ejercitario. Bueno, dice Amoñe Leo. Chemembuja epeteimita y catupuru. Baepo yapo oñeporanduche. Amombe uta PM baepo yapo petei árabe. Poembo ve oñembosaco y ojohawa boe jaope. Oyohei pona ipo, ova, pai, oñemonde pua'e orambosa tuicha. Ombyatý opamba'e oguerahava'erãva. Ovy'aiterei ohóta vove mbo'ehaópe. Upépe ha'e oñemoarandu ha avei oñembosarái iñirũnguéra ndive.
Ndopytasei araka'eve hógape ikatu okyrõ añoite opyta. Kuehe mbo'ehára marangatu he'i chéve. Ne memby oĩ porãiterei. Péicharõ jepe reipytyvõva'erã chupe ko'ã aranduchauka ógape. Ajerure upe mbo'ehárape ani hag̃ua iñangekói che aipytyvõ mbaretétagui che membýpe. ¿Entendieron qué dice? Que su hijo es un muchacho capaz. Sí, inteligente, ¿verdad? Al comienzo ya lo dice Katupuru. Inteligente. Muy bien. De todos modos, ¿verdad? Ella le pregunta a la profesora cómo está y le dice ella que él está muy bien, pero que de todas maneras le puede ayudar porque se vienen los exámenes, dice. Entonces ella le dice que no se preocupe por eso, y Ñanguecoin sería como preocupación, porque ella le va a ayudar realmente a su hijo. Muy bien. Van a sacar del texto. Mocoin, pero ya te come Eva. Adjetivo calificativo. Katupuru. Katupuru, sí. Pona. Pona también, pero Marangatu. Arangatú. ahí Pona no está como calificativo. Como adverbio está propio, ¿verdad? Sí, exactamente. ¿Qué dijeron otro? Marangatú. Marangatú. Muy bien, Marangatú quiere decir bueno o buena o santo. Muy bien, excelente. 3 sustantivos. Membú. Membú, sí. Itaí. Itaí, sí. Upey. Amboe, otro. Claro. Daikwai. Boejara. Boejara, muy bien. Que taure cojinatero. Lea nomás. Etaitereia, huereco tera, mba'ére hegua, huereco hay más sustantivos. Boejao es uno de sustantivos. Hoga es uno de sustantivos. Sí, ¿verdad? Todos esos son sustantivos. Nombres de personas, animales, cosas. ¿Sí? Ndonguera, profe, también. También. Muy bien. Mocoi, ñete, yate, coguabo. Vamos a sacar adverbios de modo. Pona. Sí. ¿Qué cosa? Oyohei, pona, ¿verdad? Muy bien. Después, otro. Seguido nomás está. Tuisha. Orambosa, tuisha, ¿verdad? Sí, puae. Oñemonde, puae. Muy bien. Excelente. Después dice adverbios de tiempo. Vamos a sacar el texto. Adverbios de tiempo. Palabras que me indican tiempo. Pues sí. Muy bien. Con E. Con E. Bobé. Sí, muy bien. Profe, puede ser Aracaede. También, eso te indica tiempo. Muy bien. Después,
Amoengovia ñeteja oye jaivýva ñe'ẽ jaivývarehe. Sustituyo el adverbio subrayado por su antónimo. Bueno, entonces, ¿cómo va a ser lo contrario de amoisha, aipota, sheroga? ¿Cuál sería lo contrario de amoisha? ¿Qué es eso, profe? Amoisha es de aquella forma. Amoisha, o de esa forma. Entonces, lo contrario sería Con partícula negativa. ¿No? por su antónimo, dice. Peisha sería. ¿Sí? Amoisha es de aquella forma. De aquella forma, amoisha. Y peisha sería de esta forma. ¿Sí? Entonces sería peisha y su antónimo. Ella po nerembiapo ko'ág̃a, lo contrario de ko'ág̃a. Bueno, ¿Eh? bueno. Upei. Upei, upei, después. Muy bien. Porque ko'ág̃a es ahora y upei es después. He, que ishe de jae. Lo contrario de he, que era Nahani. nahaniri, sí. Nahaniri, o también podemos decir tobe. Nahaniri, tobe. Muy bien. Pya'e o guata pecarumbe. Lo contrario de pya'e, Güey. behue. Muy bien. Ou mbove ha'ekuéra jahava'erã. Lo contrario de mbove. Mbove es antes. Y lo contrario, Lire. rire. Muy bien, excelente. Ape opyta cherembiapo. Upepe. Sí. Ape, upepe, ¿verdad? Sería lo contrario. Allá sería. Ape es aquí y upepe sería lo contrario. Allá. Amo también puede ser, ¿sí? Ape, amo. Muy bien. Ajaibuñete ya amongorá, pero ya te come Eva. Subrayo los adverbios, encierro en círculo los adjetivos calificativos. Eso es lo que le expliqué hace rato. Si dice acá, umi cuñacaraí pona, oyeroku hapurajei pona. Cuñacaraí pona, ¿qué sería ahí? Adjetivo calificativo. Adjetivo calificativo. Muy bien. Y oyeroku hapurajei pona, ¿qué sería? Adverbio. Adverbio de modo. Muy bien. Pe apyka tuicha o pe hatuicha chemondýi. ¿Cuál es adjetivo calificativo ahí? ¿Y cuál es Apyka adverbio? Sí, apyka tuicha. Y adverbio de modo sería tuicha chemondýi. Muy bien. Me asustó grande. Dice. Oh, grande, me asustó. Umite mimbo e akahata o sapukai hata. ¿Cuál es ahí calificativo y cuál es adverbio? ¿Eh? Akahata. Mita. Temimbo es akahata. Sí. Sería calificativo, ¿verdad? Y el otro es adverbio de modo. Muy bien. Voy a pu'a ajajamuambo es aope. Voy, ¿qué clase de adverbio es? De tiempo puede Hoy es temprano. De tiempo. De tiempo. De tiempo. Araguaba. Muy bien. Araguaba. Neresemo hay o un venderú. No saldrás antes de que venga tu padre. ¿Qué clase de no, adverbio de qué cosa va a ser? De modo. Neresemo hay es no vas a salir. Perdón. De negación. De negación. Muy bien. Voto beba. Es negación.
Y moneiva es afirmación. Muy bien. Amo caria ubate o a ubate ave. ¿Cuál es ahí adjetivo calificativo y cuál es ahí Kayak adverbio? ubate ka niete ya es ubate ahí. Sí. Oja Amo, ubate es adverbio de modo. Muy bien. Y profe, ahora, sí, amo no puede ser adjetivo demostrativo. sí, también. Pero acá lo que pide es, sí, igual es demostrativo. Pero acá lo que pide es adjetivos calificativos, pues, acá dice. Adjetivos Sí, eso ya sabía, calificativos y profe. adverbios. Decía nomás. Sí. Bueno, ahí dice Amoimba, oye, Lureva, chévere, completo el cuadro siguiente. Ahora vamos a practicar eso de según su morfología. O sea, de cuántas formas. Y acá dice según su estructura era simple y compuesto, ¿verdad? Sustantivo simple y compuesto es tero, tei y teroeta. Y según su morfología nos pregunta si tatacua es usayatei, usayacoi o usayapa. Tatacua, ¿de Usayate, cuántas formas podemos decir? usayate, De, ¿Mm? de usayate, dos. Sayapu. Usaya, apuas. Porque podemos decir tatacua, ratacua y jatacua. Atiendan bien, ¿sí? Y ese es terotei o terota, según su estructura. Terotein. ¿Por qué? No, teroeta. Porque si es tata más cua. ¿Eh? Tata es fuego y Hombre. cua es agujero. Entonces hay Ah, dos ahí unidos, ¿sí? Sustantivo compuesto. Sí, terota, ¿cuá, entonces. cuá es agujero? Sí, agujero. Cua. Uno es cua. Cua es Cuá. dedo. Y cua es agujero. Sin el acento nasal. ¿Y ¿Sí? tatá qué es? Fuego. Fuego. Tata es fuego. Mm, El fuego. tatá es fuego. ¿Sí? Fuego. Cuando se prende algo, se forma fuego, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere. Y tata cua quiere decir horno. ¿Sí? Ese horno, no sé si conoces el horno que se usa por el interior. Y por acá también en muchos lugares tienen el famoso tatacua. ¿Conoces? Donde se cocinan las chipas, las sopas. A ese se le llama tatacua, horno. Muy bien, entonces, según su morfología o su forma de uso es isaya ap tatacua, ¿verdad? Y según su estructura es teroeta, porque es un sustantivo compuesto. Bueno, osa, Eso ya te ¿qué di. morfología tiene? Usaya, Te di. ten, muy bien, porque solamente vosá podemos decir. Una sola forma de uso tiene entonces. Aterotei. Bueno, y vosá es teroteí o teroeta. Terotei. Acuérdense que vo significa una Ah, no, porción, un terota. pedazo, ¿sí? Vo. Que teí vo es un pedazo, una porción. Y sa quiere decir 100 en guaraní. Entonces va a ser teroteí o teroeta. Terota. Sí, porque ahí está vo más sa. Dos palabras unidas, ¿sí? Bueno, mita, va a Esa ya te usar di. ya pa huereco. Terodisa ya te di. Esa ya te, muy bien. Una sola forma de uso tiene mita. Jae, hina, tero, teño, tero, eta, pero te tero, te. Muy bien. Caray, va a usar ya huereco. Esa ya te di. Esa ya te, muy bien. Jae, tero, teño, tero, eta, pero te tero, te. Muy bien. Acara, hue.
Usayatei. Pero está. Usayaten. Teroeta. Muy bien. Ubotu. Usayatei. Usayaten. Esa ya te hija, pero esta. Pero te, Eh, en este caso no, Este. porque sí puedes usar solo, ¿verdad? Pero botu no significa nada. ¿Entendés? Entonces, Es en más este como una caso, variación, pero teroten. es más como una variación, vamos a decirle, ¿verdad? ¿Qué? Es más como una variación, vamos a decirle, ¿verdad? Y sí, o sea que botu, porque para que sea compuesto, vos tenés que poder utilizar Por las separado. dos palabras que se unen por separado, ¿entendés? Y Ya. como te digo, sí significa algo, agua, pero botu solo no significa nada, entonces no viene a ser compuesto, sería teroteíno, simple nomás. Ya. Ao, va a usar ya para Usayatei. usayate, Pero muy bien. Ajá, te lo conté. teroteíno, muy bien. Ñu, va a Usayatei. usayate, muy bien. Amba, jae página teroteíno, terota. Te lo tengo. Terote, muy bien. Rera yo apu, va a usar ya huereco. Usayakoi. Usaya, te, ¿por qué? Koi o apu. Apu es, porque se puede decir rera, tera y jera. ¿Sí? Atiendan bien eso. Rera, tera y jera. Tengo acá. Profe, Sí, era Joap no era apellido. sí, Ah, apellido. ah, gracias, profe. Muy bien. Pero podemos decir rera yo apu, tera yo apu y jera yo apu. Por eso es usaya. ¿Qué usaya tiene? Saya, Usaya apu. Muy bien. Jaejina, teroteíno, terota, Pero esta. terota. Muy bien. Porque está rera más yo apu, ¿verdad? Taura. Va a teropa huerecojina taura. Va a usaya. Saya Coin. Usaya con, porque podemos decir taura y ra'u. ¿Se acuerdan de eso? Taura y ra'u. Muy bien. Y jaejina teroteíno o terota. Pero esta. Terota. Muy bien. Terota no. Teroteín es. Porque ta solo no significa nada. ¿Entienden? Y ura tampoco. Entonces, teroteín es. Membu cuña. Tero. Aquí. Usayatei. Usayate. Muy bien. Ajá, es para teroteíno o terota. Pero esta. En buena Pero cuña. si membu más cuña está ahí. Muy bien. Ru, va a usar ya para huerecoru. Saya Coin. Usayakoi. Usayacon. Sí, porque podemos decir ru y tua. Muy bien. Jae, teroteíno o terota. Pero tengo. Terotei. Teroteín. Muy bien. Tesa, va a usar ya huereco. Saya Apu. Usayapo, sí. ¿Cómo se puede decir? Tesa, Esa, esa. tesa, quesa. Muy bien. Pero tengo. Hoga, va a usar ya huereco. Saya Apu. Usayaku. Usaya, apu. Muy bien. Porque podemos decir, ¿cómo podemos decir de otra forma? Oga, roga, joga. Muy bien. Hoga, roga, joga. Excelente. Jaja, teroteíno, terota. Pero, De ahí creo. sí, teroteín. Muy bien. Tape, va a usar ya para huereco tape. Saya Apu. Usaya, porque ¿cómo podemos decir? Tapera, PJP. Tape, rape, jape. Muy bien.
Tembireko, va usayapa huereko. Sayapu. Usayapa. Excelente. ¿Cómo se puede decir de otra forma? Rembireko, embireko. Tembireko, gembireko, rembireko. Muy bien. Excelente. Jae, usa ya teroteño o terota. Tereta. Tereta. Teroti. Tei. Teroteín va a ser, porque tembi solo, reco sí significa vida, pero tembi solo no significa nada. Entonces va a ser teroteín, simple. Acá dice ajaiwu, pero ya jamón gorañete ya, jaen baishawa. Subrayo los adjetivos, encierro en círculo los adverbios. Amo caballu monoti, oñani pona. Ahí cuál es adjetivo calificativo y cuál es adverbio. ¿Cuál es? Caballo morotí es adjetivo calificativo. Calificativo, sí. Pero ya te comeo. Muy bien. Aoña ni porá es adverbio. Adverbio, sí. Niete ya, baisha guava, es de modo. Coeno, ajeshata, sheroga, pona. Coeno, que es adverbio de Tiempo. coeno, de tiempo. Muy bien. Araguaba. Niete ya, araguaba. Muy bien. Iroga, pona, sería ahí. Adjetivo. Adjetivo. Va Muy esa bien. guava. No. No, Es calificativo. Sí, no se confundan, ¿sí? Siempre al lado del sustantivo tiene que ir lo que le califica, entonces adjetivo. Acá, por ejemplo, está oñani, ¿verdad? Es mi acción y pona, entonces niete ya, baisha guava. Me cuenta cómo sucede la acción de modo. Oyeroku vai umi karai. ¿Cuál es ahí de modo, adverbio? Oyeroku ahí. Oyeroku vai. Y karai vai es Adjetivo. adjetivo. Muy bien. Pe yawa tuisha o karu. Tuisha. Pe yawa tuisha dice. O karu tuisha anderu oñemundi. ¿Cuál es acá el adjetivo calificativo? Okarotu ya es niete bamba eishawa. Sí. Niete ya baisha guapa. Muy bien. Y calificativo sería Yaguatu ya es yaguatoisha. Muy bien. Umi panambi para o bebé ubotu punta ari. Panambi para sería para es estampado, o sea, los colores de las mariposas. Pero ya. Sí, pero ya te comeba es panambi para. Y ubotu punta ari sería Bien. también ubotu punta, que también es Niet. pero ya te come Evas. Calificativo también es ubotu punta. Acuérdense que los colores también califican. Muy Profe, bien. Sí. hasta las 8:30 va a ser la clase. Sí, ¿qué hora? Las 8:15. Y 17 tengo acá. Me marca acá. Ya estamos terminando. Después dice amoimbañe, yo ayuco, añe, tellares, de. Completo las oraciones con estos adverbios y dicen behue, peisha, boira, mu, hueteri, upepe, muopa o cape. De ese modo sería, ahí dicen te o usheru. Peixante sería, peisha, es lo que le falta de ese modo, peixante. Recientemente es ramo o ramo pemita tupao sería. Jesús
Doui, hueteri es todavía, ¿sí? Hueteri, en guaraní. Eje ya, amo, tupusha, sería. Allá, eje ya, pepe, o pepe, pe, tupusha. De tani, ñe, despacio es de hue, ¿verdad? O que, de ru. Pronto sería puae o utama. Puae o uta shemena areguawe. ¿Dónde es mopa oputa deroga? ¿Dónde? Shetaita oputa o cape sería afuera. Y bueno, eso es todo entonces por hoy. Creo que ya se cansaron. Sí, profe, tengo mucha hambre. Bueno, está bien. Y eso es todo por hoy entonces. Ya yo que ya te ve, ya estudiamos mucho por hoy. Entonces, que pasen un excelente fin de semana todos. Ñangareco, que pendeje fuera. A no bajar la guardia, como se dice. Todavía tenemos que seguir cuidándonos. Siempre no olviden lavarse las manos, peyojei que pendepo, peipurú alcohol, peipurú ñandero vamos ajá, que es tapaboca también. Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias, profe. Ya yo que en tu TPV. Ya te ve. Bueno, chao, chao. Chao, chao. Bendiciones para todos.
Bendito.